Video de Danny Bowie, así es, vamos a estar viendo Cadena Perpetua, que yo la conozco como Sueño de Libertad y calculo que unos cuantos de ustedes también. Es película muy buena, película que vi siendo muy nene, chabón. O sea, me acuerdo que yo tenía la videograbadora y bueno, mi viejo había comprado esta película y viste, no sabíamos si era buena o no, la vimos y la verdad que quedé alucinado. Igual era muy chico y muchas cosas no la entendí, pero la vi muchas veces y la última vez que la habré visto, se habrá sido como 5 o 6 años y entendí todo, cada cosa y quedé como loco. Aparte, muy buenos actores, tenemos a Pilo Concha, tenemos a otros más. Y acá tenemos Cadena Perpetua, bueno, Sueños de Libertad, yo la conozco. Película muy muy buena y quiero ver qué opina Danny Bowie con todo esto y qué es lo que dirá, porque aparte es una película bastante seria y que toca, vieron, diferentes puntos bastante sensibles, así que va a estar bueno. Es de una prisión, un chabón que está ahí encarcelado, que quiere escaparse, que lo logra hacer, pero bueno, no nos adelantemos, vamos para allá, ponemos el grande, vamos a escuchar la opinión de Danny Bowie, que siempre es un crack. Y aparte, que dice acá, no seas obtuso, señor alcaide, ok, vamos para allá, amigos, ponemos play nomás, ponemos play, vamos por ahí. Estaba yo el otro día dándole un patadón enorme a la pata de una mesa con el dedo meñique, cuando de repente me di cuenta de que Bueno, tenía que hacer la reseña de Cadena Perpetua. eso Como de duele. costumbre he de mencionar al mecenas de Patreon que me pidió esta película, que se llama Jose101. Qué crack que te pidió Comenzamos esta con una película, canción que introduce los créditos iniciales que si saliese en el tráiler de Fallout 5 me lo creería perfectamente. Entonces conocemos a Andy Dufresne, que será el protagonista de la película, está muy borracho y tiene una pistola. Mal asunto. Pero antes de saber qué pasa ya nos trasladamos a un juicio en el que acusan a Andy de asesinar a sangre fría tanto a su esposa como a su amante, ya que por lo que se puede ver le fue infiel y aparentemente él los mató. Sin embargo, Andy niega haberlo hecho, ya que dice que su intención era darles un susto, pero al final tiró la pistola al río y se largó. Aún así, todas las pruebas están en su contra, porque la policía nunca raro. encontró la pistola, pero sí unas balas que había tirado, la botella de alcohol, y para colmo el calibre utilizado coincidía con el de su misma pistola, así que lo condenan a 2 cadenas perpetuas y cambian su vida para siempre. Y con esto se termina el prólogo, haciéndonos dudar sobre si realmente es culpable o si una serie de coincidencias jugaron en su contra. Y eso hace la trama más interesante, porque hasta bien avanzada la película no podemos garantizar al 100% que es inocente más que por su propio testimonio, con lo que no terminamos de fiarnos del todo. Ahora conocemos a Red, que es un tipo que lleva preso 20 Ahí años, está. y aunque se somete a una especie de entrevista en la que comprueban si realmente está rehabilitado, le deniegan la libertad Qué condicional, joven que y estaba por ahí, lo que boludo. se puede ver es algo que le hacen a todos, ya que prácticamente les da igual. Además, según nos cuentan, es un maestro del extraperlo, es decir, alguien que consigue de forma ilegal cosas de fuera de la prisión como podrían ser cajetillas de tabaco, chicles y demás. Y ahora es el momento en el que Andy, junto con otro grupo de presos novatos, llega a la cárcel por primera vez. Y esta escena introductoria me pareció muy inmersiva, ya que apenas dura unos segundos y ya se puede ver el recibimiento que les dan los convictos a los recién llegados, montando un escándalo, llamando a los pescaditos, carne fresca, aporreando las vallas, y todo esto mientras los guardias de la prisión, más que mantener el orden, forman parte del caos como si no pasara nada. Solo con ver esta parte lo primero que te viene a la cabeza es que a Andy se lo van a comer vivo, pero la cosa no se detiene aquí, porque cuando el alcaide les explica su nuevo estilo de vida, se ve que tanto él como los celadores son unos cabrones que no dudan en usar la violencia para hacerse respetar. Entonces llega la primera noche, que según Red es la más dura de todas. Y no es Y para sí. menos, porque uno de los recién llegados se pone a llorar y como los demás habían hecho apuestas sobre quién sería el primero, se arma un escándalo, motivo por el que entran los celadores y el capitán Byron le acaba dando una paliza de muerte al recluso novato porque no paraba de llorar. Y esta escena cala muy hondo en el espectador, porque no solo demuestra la increíble brutalidad de esa prisión, sino que también se ve que todos los prisioneros están acojonados, ya que en cuanto entraron en la sala de celdas todo el mundo se quedó callado e incluso temían por la integridad del nuevo. Sí, ese guardia era un hijo de remil puta, una violencia manejada. Y encima, qué buen actor, boludo. Ese chabón actuó en varias películas. Las caras que pone, boludo, te transmite un miedo, te intimida de una forma. Ahora, qué feo, ¿no? Porque yo siempre pienso, digo, uno de los peores destinos que un ser humano puede llegar a tener es ir a prisión, chabón. O sea, creo que ir a prisión, ojalá nunca en la vida me tenga que pisar una prisión, ni siquiera acercarme, boludo. Creo que es de lo más terrorífico, de los peores destinos, ¿no? O sea, que te metan en una jaula, boludo, con un montón de gente súper hostil, ¿viste? Y encima, es buenísimo eso, cuando van llegando,
cómo le dicen de todo lo que se vio ahí, ¿no? Toda esa violencia, todo ese momento donde todo el destino te cambia, boludo. En donde vas a un lugar donde por un paquete de cigarrillos te pueden matar, boludo. O sea, es increíble eso, ¿no? Realmente, o sea, y qué bien que lo transmite la película. Eso es. Y bueno, el gordito, yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez y me impactó como lo cagaron a palo el gordito y no se callaba, se agarraba a llorar. Pero bueno, son momentos que tenés que ser lo más fuerte posible, pero creo que el espíritu se corrompe, ¿no? Yo creo que internamente el espíritu se te parte, boludo, cuando llegas a ese lugar. O sea, tu seguridad, todo peligra. Pese a que hace un momento se estaban burlando de él. Pocas películas son capaces de generar tanta tensión con tan poco. A partir de aquí, Andy se adapta poco a poco a la prisión, comiendo la bazofia que le dan en el comedor, hablando con algún que otro recluso, conociendo al típico tirajabones de las duchas, ya me entendéis, pero no es hasta que pasa un mes cuando por fin se digna hablar con Red para pedirle un martillo de gemas, porque se supone que colecciona minerales y le gustaría hacer lo mismo en la cárcel, con lo cual Red acepta y mueve los hilos necesarios para conseguirlo, y esta parte me gustó bastante porque nos enseña más o menos cómo funciona el contrabando en las prisiones. Sí, es épico. En este caso, Red tiene contactos en la lavandería que reciben el pedido de gente de fuera y luego se lo van pasando entre todos hasta que llega el cliente, que sería Andy. No es una explicación muy detallada, pero suficiente como para hacerse a la idea. A partir de este momento cada uno cumple con su rutina, pero Andy se lleva una de las peores partes, porque los tipos de las duchas le tienden una emboscada y le hacen lo que todos os imagináis. Pero él no dijo nada, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni ninguna de las veces que le dieron una visita. ¿No? Simplemente se acostumbró a la rutina como pudo y guardó silencio. Aparte porque siempre, o sea, es típico eso, siempre se agarran con el más bueno, ¿viste? Y el chabón era una... Si bien está la duda si mató o no, o sea, por lo que te va mostrando la película, es un buen sujeto, es un buen tipo, un tipo tranquilo, obediente y que no quiere meterse en ningún problema. Pero a este tipo de personas, a esta gente, los problemas vienen, ¿viste? Es como que si vos sos bueno ahí en ese lugar, ya está, sos pollo, boludo, o sea, te toman de punto. Y más el otro, boludo, que tenía un morbo con él. Pero después tiene su merecido, así que sigamos viendo, sigamos viendo. Ya pasaron 2 años y el alcaide solicita voluntarios para echar petróleo en un tejado, entre los que coinciden Andy, Red y unos cuantos más. Y este es uno de mis momentos favoritos de la película, porque el capitán Byron le comentaba a sus compañeros que tenía un hermano rico que murió y le dejó $35.000, pero que Hacienda se lo iba a quitar todo y eso le tocaba a los cojones. Y como Andy fue vicepresidente de un banco y controla del tema, le dice que le puede ayudar a conseguir todo el dinero sin que Hacienda le meta un sablazo. Pero como el tipo fue demasiado directo y muy poco claro, casi lo tiran del tejado por el malentendido. Por suerte al final la cosa salió bien, porque no solo se salió con la suya, sino que le consiguió unas cervezas a sus compañeros para que el trabajo sea más ameno. Y digo que este momento es de mis favoritos porque fue a partir de aquí cuando Andy empezó a llevarse realmente bien con los prisioneros y al mismo tiempo le hizo un favor a los celadores, concretamente al más cabrón de todos, haciéndolo parecer una persona normal por unos instantes y no un psicópata violento. Y todo esto con un par de vacíos legales relacionados con los impuestos. Pero como todo le estaba saliendo muy bien a Andy, llegó el momento de volver a la rutina, porque los tipos de las duchas vuelven a acorralarlo mientras se proyectaba una película y le dan una paliza bastante fuerte, ya que lo dejan un mes en enfermería. Sin embargo, la jugada de Dufresne con Hacienda tuvo sus ventajas, porque en cuanto Byron se enteró de esto, le dio una paliza al cabecilla del grupo y lo dejó en silla de ruedas y medio tonto. Y lo digo literalmente, no sé qué le habrá hecho, pero ya no puede comer por sí mismo y tuvieron que trasladarlo a un centro de cuidados especiales. Vamos, que básicamente lo dejó vegetal. Sí, más o menos, boludo. O sea, aparte, es súper satisfactorio esa escena que el guardia entra y saca el gorrito, boludo, y decís, acá te van a hacer cagar para adentro, pero mucho más que eso, lo reventaron. Pero bueno, bien merecido. Otra cosa que estoy viendo es qué buenos actores, boludo, qué buenos actores, qué bien que actúan. O sea, eso se extraña. Hoy en día no les pasa que ven las películas y sienten como que todo es muy falso. Como como que a los actores les falta pasión. O sea, entiendo que hay excepciones, ¿no? Hay películas que la verdad que actúa muy bien, pero últimamente yo noto eso, como que el nivel del cine ha decaído mucho en cuanto a los dotes actorales. Y acá, boludo, es otra cosa, boludo, cada uno actúa pero de puta madre. Cuando Andy se recupera tenemos unas cuantas escenas que no son verdaderamente importantes de cara a la historia, pero sí para el desarrollo del protagonista, porque tal y como dije antes, la jugada de los impuestos sirvió para ganarse amigos tanto por el lado de los presos, que le buscan piedras para que coleccione y también le regalaron un póster, como por parte de los celadores, que lo protegieron de las futuras agresiones y también consienten hasta cierto punto todo el material de contrabando que tiene en su celda. Incluso el propio alcaide se fija en él y lo saca de la lavandería para
para ponerlo a trabajar en la biblioteca, que es mucho más ameno. Andy pasó de ser un preso callado y solitario a ser de los más populares de la cárcel, pero esperad que hay más, porque Byron le comentó aquello a sus compañeros y ahora les ayuda a evadir impuestos a todos los guardias de la prisión y al mismísimo alcaide. Además también le manda una carta semanal al Senado para obtener fondos para mejorar la biblioteca y alguna cosilla más, pero no cuentan con que le responda. Y ahora la historia llega a un punto importante, y es que Brooks está amenazando de muerte a uno de sus amigos y nadie sabe por qué. Este hombre salió unas cuantas veces en la película, Claro. pero lo único relevante es que trabaja en la biblioteca y tenía un cuervo. Pero bueno, el caso es que no se le fue la pinza como podía parecer en un principio, sino que en realidad estaban a punto de darle la condicional y él no se quería ir, porque llevaba tanto tiempo encerrado en la cárcel que no se sentía preparado para vivir fuera. Aún así lo hacen entrar en razón y acepta su destino. Y esta parte es devastadora, porque tal como sospechaban todos, Brooks estaba institucionalizado y era incapaz de vivir en una sociedad. Nada más salir no puede reconocer las calles, porque cuando lo encerraron apenas había coches, y ahora todo ese tráfico lo confunde. Del mismo modo, en el exterior no tiene amigos, y el único estilo de vida al que aspira es al de trabajar en un supermercado donde no lo respetan demasiado y a vivir en una especie de residencia en la que lo tienen vigilado por la condicional. Todo esto le produce pesadillas, estrés y depresión, y al final inevitablemente se acaba quitando la vida porque ya no tiene nada ni nadie con quien compartirla. Tiene mucho mérito que hayan logrado una escena tan triste con un personaje al que apenas le dedican unos minutos en pantalla y que ni siquiera es del elenco principal. Esto demuestra que la parte dura de ir a la cárcel no solo es cuando estás encerrado, sino también cuando sales. Es más, tal y como nos acaban de enseñar, si pasas demasiado tiempo dentro de los muros, lo más probable es que ya no te compense salir, porque sí. Es cierto, tiene pocas escenas ese chabón, pero te vas encariñando. O sea, incluso te encariñas porque como le da a alimentar a un pichón de cuervo, como que llegas a sentir empatía. Y después está muy bien representado eso, de que sale, que se confunde, de que no entiende una verga. Y ahí te hace pensar un poco en qué haría uno. O sea, ¿qué harías vos? Tal vez, yo pensé, ¿saben? Yo pensé lo que iba a hacer, que el chabón iba a delinquir, que iba a delinquir de vuelta para que lo metan en prisión, para estar de vuelta encerrado y no sé, iba a ir con un arma a un lado y la cosa iba a salir mal y lo iban a cagar matando, entonces una cosa así. Pero yo pensé que iba a ser algo así, como que iba a ser un hurto o lo que sea y dejar que lo atrapen a propósito para volver a entrar en prisión, porque evidentemente el chabón no se podía adaptar. Y es curioso, es curioso eso. Aparte es curioso cómo lo muestran y lo brutal que es, porque el chabón no se quiere ir, o sea, realmente es como el peor destino de alguien puede ser la prisión, pero sin embargo ese chabón se logró adaptar y pasó tantos años ahí que ya ese es su hogar, es su casa. Y sacarlo de ahí es como arrancar una planta de las raíces, boludo. O sea, lo haces verga. Y es brutal cuando se ahorca. La verdad que es un momento bastante triste en la película, lo cual está buenísimo porque le da un peso a la película. Todas esas escenas así fuertes terminan dándole mucho peso a la película. Quedás, viste, atrapado ahí viendo y está muy, muy brutal. Sí, tendrás libertad, pero ¿a qué precio? Pierdes a tus amigos, te conviertes en un don nadie, estás solo y perdido en un mundo que evolucionó a tus espaldas y ni siquiera eres libre del todo, porque la condicional tiene sus limitaciones. Prácticamente es como si te trasladan de una cárcel en la que llevas viviendo toda la vida a otra con más espacio pero totalmente desconocida para ti. Mi enhorabuena para esta parte. El objetivo era calar hondo y lo consiguieron. Además, la voz en off de Brooks narrando sus pensamientos y despidiéndose de sus amigos con una carta le da todavía más peso a una escena que ya de por sí es dura. Ahora tenemos un salto temporal de 6 años, y milagrosamente el Senado respondió a las constantes peticiones de Andy y le dieron nuevos libros y presupuesto para mejorar la biblioteca. Sin embargo, se le va la pinza y encierra a uno de los guardias en el baño mientras pone música clásica a través de la megafonía. Y claro, al alcaide no le hizo ni puta gracia y le pide que la apague, pero Andy con dos cojones va y sube el volumen. Os juro que cuando hizo esto pensé que le iban a dar la paliza de su vida, pero no, debe de ser por los esta cara buenísima. Os juro que cuando hizo esto pensé que le esta cara de te voy a hacer verga, te voy a meter el palo en el orto. O sea, esta cara, viste, de un chabón re psicópata que te va a hacer verga, boludo, me encanta. Qué buen actor. Van a dar la paliza de su vida. Pero no, debe de ser por los favores que le hizo a todo el mundo, que solo lo encerraron 2 semanas en el agujero, que vendría a ser la típica celda oscura en la que solo te dan pan y agua. Teniendo en cuenta que al tipo del principio lo mataron por llorar, pues oye, no le salió tan mal la jugada. ¿Por qué lo hizo? Pues para darles un respiro a los presos y transmitir esperanza o una sensación diferente de la que están acostumbrados. Pasan 10 años desde que Andy fue encerrado y a Red siguen negándole la condicional una y otra vez. Y en cuanto a Dufresne, se ve que mejoró muchísimo tanto la cárcel como la propia biblioteca, porque ahora parece un sitio completamente nuevo. Pero como no todo es alegría, enseguida se descubre el lado oscuro de todo esto, porque al ver que la cárcel se volvió muy popular, el alcaide utiliza a menudo a los presos para realizar trabajos sociales. El problema es que muchos autónomos se ven en apuros económicos por culpa de esto, ya que son competencia gratuita. Entonces no les queda más remedio que recurrir a sobornos y obviamente
obviamente el alcaide los acepta porque es un corrupto. Por cierto, me gustó el hecho de que los personajes envejezcan con el paso de los años. O sea, ya sé que los actores siguen igual, pero se tomaron la molestia de ponerle canas, o en su defecto teñirles el pelo cuando interpretaban las escenas de hace 10 Sí, años. es verdad. Es un detalle muy bueno que no pasa desapercibido, y se agradece, porque te muestra un verdadero paso del tiempo. Unos días después llega un personaje importante a la cárcel, que es un tipo llamado Tommy al que encerraron por hurtos menores. Poco a poco se va juntando con el grupo principal, e incluso le pide a Andy que le ayude a sacarse la primaria, porque no sabe ni leer ni prácticamente nada de lo que se enseña en el colegio, lo cual, aunque a día de hoy parezca ridículo, no lo era tanto por esta época, porque recordemos que la historia empieza en 1940. Bueno, sí, es ridículo, pero suena ridículo hoy en día, pero hoy en día todavía hay gente, chabón, que le cuesta eso y que no ha tenido la primaria completada y todo, boludo. O sea, eh, uno pensaría que no, porque está instruido, pero realmente hay mucha gente, boludo, que es analfabeta hoy en día, que no ha tenido acceso, ¿viste? Pero ahora, espera, no quiero interrumpir tanto. Puse un poco atrás porque dice algo interesante justo ahora. Que parezca ridículo, no lo era tanto por esta época, porque recordemos que la historia empieza en 1947, poco después de que terminase la Segunda Guerra Mundial, o sea que por el motivo Claro. que fuese no era tan raro que hubiese gente que no tuvo acceso a la educación. Todo esto nos sirve para conocer mejor al personaje de Tommy, pero lo verdaderamente importante es que este hombre sabe que Andy es inocente, porque resulta que en el pasado había estado en otra cárcel y su compañero de celda resultó ser un tipo bastante neuras y con unos problemas psicológicos muy notables, que le contó que un día quiso robar a un golfista profesional, pero que se le puso chulo y los mató tanto a él como a su amante, y al final condenaron al marido, o sea, a Dufresne. Entonces, en una conversación cualquiera, Tommy empezó a atar cabos y se dio cuenta de que Andy no tenía que estar encerrado, así que se lo cuenta. Y esto tengo que decir que fue una coincidencia muy grande. Ya el hecho de que hubiesen encerrado a Andy por una serie de pruebas en su contra fue de tener muy mala suerte, pero que el verdadero asesino le haya contado todo a un tipo random, que ese tipo random haya salido de una cárcel y acabado en otra en la que está Dufresne, que en esa otra cárcel se haga amigo de Andy y que con una conversación cualquiera salga el tema de pura casualidad y que todavía se acuerde de todo, teniendo en cuenta que ya pasaron 19 años, es una coincidencia criminal, y nunca mejor dicho. Entiendo que esas casualidades forman parte de la historia, ya que si lo condenaron por mala suerte también se puede librar por buena suerte, pero oye, prefiero que los hechos enlacen con más naturalidad. Por ejemplo, que alguien haya querido joder a Andy y lo hubiese planeado todo, yo que sé. Pero bueno, sigamos. Obviamente... Sí, bueno, es cierto igual que la película tenía que tener algo así, ¿no? O sea, es súper conveniente, eso es cierto. Y creo haber escuchado que alguna vez en la vida real había pasado algo parecido a eso. Me parece haber escuchado. Pasa que, bueno, hay tantas historias increíbles en la vida real, cosas que superan completamente a la ficción. Pero evidentemente la película tenía un buen ritmo y había que traer algo para sacudirla un poco, ¿no? Y bueno, se les ocurrió esto, que no estaba tan mal, pero sí suena conveniente y sí te puede sacar un poco, ¿viste? De la inversión, digamos. Pero bueno, ahí está. Al ver que puede salir de prisión, Andy se lo va a contar al alcaide, pero como el tipo se está haciendo de oro gracias a sus chanchullos, prefiere tenerlo encerrado y se niega a ayudarlo. Entonces Andy lo llama obtuso y él se encabrona de mala manera y lo encierra en el agujero. Y a partir de aquí la cosa se pone turbia porque el alcaide se reúne con Tommy para comprobar que lo que dijo era cierto y al final lo mata porque no quería arriesgarse a que testificara. Del mismo modo, Andy se niega a seguir ayudándolo con el blanqueo de dinero y cada vez lo tratan peor, encerrándolo de nuevo en el agujero. Ya pasado un tiempo, cuando por fin salió de ahí, le habla de una tartera escondida junto a un árbol y también de su sueño de irse a México, pero visto lo visto no hay muchas esperanzas de que ninguno de ellos salga de prisión y llega un punto en el que sus amigos sospechan que Andy se quiere matar. Sin embargo, a la mañana siguiente desapareció de su celda. Al principio todo el mundo se queda perplejo, pero no tardan en descubrir que detrás de un póster había un túnel enorme que conectaba con el alcantarillado, y es que resulta que gracias al martillo de gemas Andy fue quitando pedazos de pared poco a poco y tirándolos en el patio. Entonces, poco después de la muerte de Tommy, decidió que llegó el momento de fugarse. Y aquí hubo un fallito, y es que pese a estar arrastrándose por aguas fecales durante un montón de tiempo, al salir tiene la camiseta prácticamente limpia cuando en realidad debería estar literalmente cubierta de mierda. El caso es que una vez fuera se llevó consigo la ropa del alcaide y todos sus registros de blanqueo de dinero, porque recordemos que Andy era el encargado de gestionarlo. Gracias a eso se hizo pasar por un cliente del banco que él mismo había creado en la prisión y entregó los documentos a distintos bancos para revelar todo el fraude que provocó y así condenarlo. Entonces la policía se lleva detenido al capitán Byron y el alcalde se pega un tiro antes de que lo pillen. Lo que ya no sé es si también se van a llevar a los demás celadores que... Detalle es que cuando capturan al capitán Byron ese, ¿qué nombre ese capitán Byron? Dicen ahí que el chabón se puso a llorar como una nena. O sea, eso es lo que dicen los presos. Y se lo ve re nervioso cómo se lo van llevando y con mucho miedo. Lo cual está buenísimo, ¿no? Porque es el típico malote. O sea, se hacía el malo porque tenía poder. Pero cuando lo vienen a buscar ya no se hace más el malo. Dice que se larga a llorar todo y se burlan de él. O sea, es buenísimo, es genial eso. O sea, ese momento es como la justicia divina, chabón.
hicieron chanchullos o solo a Byron. En cualquier caso, Andy se fue a México y se convirtió en una leyenda de la cárcel. Mucho tiempo después, concretamente al pasar 40 años desde que encerraron a Red, vuelve a tener Ah, una una de esas banda. entrevistas en las que le podrían dar la condicional y curiosamente se la conceden. El problema es que su nuevo estilo de vida es exactamente igual al que tuvo Brooks en su momento y no termina de acostumbrarse. Así que se va donde aquel árbol del que le había hablado Andy y encuentra una tartera en la que había una Esto es muy carta dándole conveniente igual. indicaciones Muy sobre la nueva conveniente. dirección de Dufresne e invitándolo a ir con él. Entonces Red, al tener tan poco donde elegir, sigue las indicaciones y finalmente se reúne con Andy en Zihuatanejo, terminando así la película. De primeras el argumento es bastante simple. Encierran a un tipo inocente en la cárcel y al cabo de un tiempo se las apaña para salir. Fácil y sencillo. Pero lo que de verdad hace a Cadena Perpetua una gran película es el desarrollo de sus personajes y el entorno. La trama principal no es más que un medio para mostrarnos las penurias de la prisión de Shawshank y el estilo de vida de la gente que hay en ella. Lo que me gusta de la película son esos pequeños momentos que la componen. Pueden ser simples conversaciones que nos muestran la personalidad tanto de los presos como de los celadores, hasta situaciones de tensión máxima en las que sabes que alguien va a acabar mal de una forma u otra. Un ejemplo perfecto de que la película es puro Pero desarrollo concho. serían los personajes de Brooks y Tommy. Este par de individuos apenas tienen unas cuantas escenas y sin embargo sus muertes calan más hondo que las de muchísimos personajes de otras películas que tienen un papel mucho más importante. Y cosas como esta demuestran que la calidad está por encima de la cantidad. Valen más unos minutos bien invertidos que horas y horas de relleno. Desgraciadamente ya no se hacen películas como esta, o como mínimo es tremendamente raro toparse con una así. Cadena Perpetua consigue captar la atención del público únicamente creando una atmósfera adecuada y mostrándonos personajes con comportamientos creíbles y naturales. Y este tipo de cosas diferencian al cine artístico del comercial. Si lo que solemos ver en el cine son hamburguesas del McDonald's, Cadena Perpetua es un chuletón de restaurante. Me gustó Así especialmente es. la evolución de Andy, que parecía un pelele al que Andy, se un lo iban crack. a comer vivo a los pocos días y se acabó adaptando mejor que ninguno, soportando los constantes ataques de Vox, haciéndose amigo de los convictos y los celadores, e incluso mejorando la prisión y ganándose un lugar de prestigio blanqueando dinero. Aunque claro, luego la cosa le acabó perjudicando, pero oye, nadie lo habría hecho mejor. Hubo momentos en los que incluso Byron y el alcaide parecía que iban a ser mejores personas, pero cambiar a la gente no es tan sencillo. Igualmente, hasta cierto punto consigues empatizar con casi todo el mundo, especialmente con los convictos, que en esta película en concreto nos los muestran desde una perspectiva más sumisa en la que sufren por culpa de una mala gestión de la autoridad. Las actuaciones son buenísimas y te ayudan a creerte que lo que sucede en esa cárcel Espectacular. es real, aunque en realidad no lo sea. Lo único que me chocó un poco es que hubiese tantas casualidades, con lo de que el verdadero asesino hubiese usado la misma pistola el mismo día en el que Andy le iba a dar un susto a su mujer, y que al mismo tiempo Tony fuese un Ah, es compañero cierto suyo y eso. supiese toda la verdad y bla 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 bla. Todo eso quizás fue demasiado forzado, pero por lo demás me pareció una película impecable. Cadena Perpetua me recordó a tres historias en particular. La primera y más clara de todas es El Conde de Montecristo, que cuenta una historia similar en la que un Ah, tipo mira al que cómo encerraron relaciona, ¿eh? injustamente se fuga de prisión. De hecho, le hacen una referencia al libro, así que la inspiración fue evidente. La segunda sería Los chicos del coro, que también se centra mucho en desarrollar a los personajes en un entorno restrictivo sin que la trama tenga un Los rumbo en chicos del coro no la específico vi. más que el propio paso del tiempo. La única No diferencia la es que en vez recuerdo. de una cárcel tenemos un internado. Y la tercera es una a la que le hice reseña hace poco, que sería Un ciudadano ejemplar. De las tres, esta sería la que No menos recuerdo se haberla parece, visto. pero ambas tienen un protagonista que es un genio meticuloso capaz de conseguir cosas increíbles únicamente con paciencia y buena letra. Y bueno, aunque sean muy diferentes ambas historias, le encontré cierta semejanza con los protagonistas. Antes de acabar os comento algo que seguramente no solo me pasó a mí, y es que esta película estaba convencido de que la protagonizaba Tom Hanks, Ah, no, pero no, lo yo no, más yo no. probable es que la haya confundido con La Milla Verde, que es Claro. otra película basada en una novela de Stephen King cuyo escenario principal también es una prisión, y esa sí que está protagonizada por... Milla Verde, también es conocida como Milagros Inesperados. Creo que Milla Verde es en España, ¿no? Lo mismo que acá Cadena Perpetua es allá en España. Acá creo que es Sueños de Libertad. Algo que me hubiera gustado que indague un poquito más Danny Bowie es cuando Pero Concha, en la última audición que él tiene para ganarse la libertad, es como que ya entra, prácticamente le dice, loco, yo no espero nada de ustedes. Ya sé que me van a seguir manteniendo acá, no espero absolutamente nada, ya está. Y él termina aprobando, o sea, creo que él tenía que tener ese tipo de actitud como para demostrar que de superación, ¿viste? Y ahí lo aprueban y ahí queda en libertad. Eh, Otra cosa que es cierto que dijo Danny Bowie, pero ahora lo estoy recapacitando un poco más, es la cantidad de escenas que recuerdo, o sea, de esta película, la cantidad de personajes, no solo el viejo que alimentaba el pichoncito, Andy, el guardia de seguridad, o sea que el alcaide, ¿cuál es más? El gordo que lo cagan a palo al principio, que se larga a llorar, después el chabón que vino
a decir la verdad sobre Andy y lo terminan metiéndole 4 pepas en la espalda. Realmente hay varios personajes que si bien son secundarios, están ahí, pero los recordás con mucho detalle, chabón. O sea, yo los recordaba con demasiado detalle. Me he olvidado de eso. O sea, qué increíble cuando una película está tan bien hecha, ¿no? O sea, se extraña este tipo de películas. O por lo menos esas ganas de hacer algo con mucha pasión y muchas ganas, boludo. O sea, con las ganas de transmitir un mensaje. O sea, como que hoy en día es todo muy, muy artificial, demasiado. Y esto es todo lo contrario, es alta película. Por Tom Hanks. Conclusión final. Cadena Perpetua es una película muy buena con un desarrollo de personajes excelente, llegando a ser el punto fuerte de esta, más incluso que la trama principal. Del mismo modo nos enseña las consecuencias de que alguien tenga poder absoluto sobre algo, porque como se puede ver es inevitable que acaben abusando de este, como lo hacen el alcaide y algunos celadores. Luego también está el clásico mensaje sobre no perder la esperanza y valorar la amistad, sobre todo cuando te toca vivir en un entorno tan hostil como podría ser una cárcel. Y en general pues me pareció un peliculón que te deja pensando en más de un momento. La verdad que sí, es alta película, muy, muy, muy buena película. Y bueno amigos, pasó bastante rápido, bastante rápido. Qué lindo recordar esta película que ha marcado mi niñez, sí, porque yo la vi siendo muy nene, y la vi muchas veces, porque teníamos muchas películas, era todo VHS, eran todos cassettes, pero tampoco es como hoy en día que tipo, con internet, ¿cuántas películas tenés? Todas prácticamente, miles, millones, pero cuando yo era chico, ¿no? Teníamos 10, 15 películas y siempre poníamos la misma una y otra vez. Y esta era una que poníamos muy seguido, así que le ponemos like. Muy buena película, a ver, vamos a ver. Está borracho y tiene una pistola, mal asunto. Mi barrio definido en una frase. La película es un chuletón de restaurante. Y justo mi mamá estaba cocinando chuletas para la cena. Qué coincidencia de loquita. Me atraganté con mi propia saliva, Eso me pasa por ser una loquita. Dato interesante, pero poco relevante. Esta es la película con la puntuación más alta de IMDb. Ah, bueno. O sea, sí, dato interesante y poco relevante, justamente, pero interesante es. Jamás lloré tanto con la muerte de un personaje secundario como Brown. Sí, es que está muy bien desarrollado. Por los pocos minutos que tiene en pantalla está muy, muy bien desarrollado, chaval. Te re llega hasta el alma, boludo, ese momento. Aparte te hace pensar y decir, loco, ¿por qué, loco? ¿Por qué? ¿Por qué no lo sigue manteniendo adentro? Si el chabón no quiere estar en libertad, ¿por qué no lo deja encerrado? Si es lo que quiere, ¿no? Aparte del bibliotecario, todo, repiola, estaba ahí, o sea, no jodía a nadie. O sea, era una cosa que choca, boludo. Y extraño esas sensaciones, sentir ese tipo de cosas. Completamente lo extraño en lo que es el cine moderno de hoy en día. Nada, esta película, ninguna de las películas que se han estrenado últimamente le llega ni a los talones de lo que fue esta película. We'll be right back.